Hola amigos y amigas del Club Pasión Habanos, bienvenidos a un nuevo episodio de Habanos y compañía, donde como sabéis el fin es siempre disfrutar y hoy lo vamos a hacer con unos coñacs Martel acompañados de un Bolívar Royal Coronas, y como siempre para introducirnos en coñac Martel pues contamos con un experto como es Adrián Montañés, que es el Brand Ambassador Prestige de Pernod Ricard, y él nos va a introducir en este mundo Martel. Bienvenido. Muchas gracias, José Andrés, como siempre, ya sabes. Agradeceros enormemente que podamos pasar un rato de buenos líquidos y buenos humos, que al final esta parte del hedonismo es la que nos invita a seguir adelante. Y bueno, hemos estado en alguna ocasión aquí y una forma excepcional de celebrar también la vida puede ser con este eau de vie, este agua de vida, ¿no? que nos sale de una región como Cognac, que tiene muchos años de historia. Ya se decían que los romanos cultivaban, ya se decía que en el siglo XVI se usaban también esa parte de la destilación como método de conservación para poder exportarlo, y se ha ido construyendo una cultura, se ha ido construyendo un saber hacer y se ha ido construyendo un legado que a día de hoy tenemos la suerte de poder disfrutarlo. Y Martel participa desde el año 1715 dentro de ese legado. Cognac, ya sabes, que es al final es un tipo de brandy, es un tipo un destilado de uva blanca, como otros que hay en el mundo. En mi tierra ya sabes que también hay algunos que son muy famosos, pero en este caso nos tenemos que ir a una región que está en el suroeste de Francia, recomendable totalmente para visitar, que tiene una extensión aproximadamente de unos 75.000, 80.000 hectáreas de viñedos, y luego tienen 11 extra para que viva alguien por allí también, que también tienen... Al final la gente... Se dedican a otras cosas. Claro. No gente, va a ser todo uva. Al final esto es producido por la gente, que es el gran legado, ¿no? Las personas, que es la que no podemos olvidar jamás dentro de cualquier producto que consumamos. Y Martel se hace un rinconcito, es uno de los grandes productores de la región de Cognac, y pertenece a ese grupo de empresas, o ese grupo de casas, o ese grupo de maison, como en este caso nosotros contamos con una maison que se llama Maison Chanteloup, que también da nombre a una referencia de Cognac de Martel, que hoy no tenemos aquí. Hoy vamos a disfrutar de dos. Pero, ¿qué diferencias hay entre, partiendo de la misma materia prima, de la uva blanca, entre un brandy y un Cognac? Claro, al final hay una yo diría que dos muy importantes. La primera obviamente es la uva, y todo lo que tiene que ver con la uva también le viene del terreno, y el terreno, el suelo, ¿no? Claro, el terreno, el suelo, y al final el suelo también te lleva a la región, ¿no? Y el clima y todo lo que lleva. Entonces, ¿se pueden hacer espumosos en el mundo? Sí. ¿Se pueden hacer whiskies en el mundo? Sí, pero en cada territorio hay que establecer tiene su particularidad. Entonces, brandy es conocido, el brandy como tal es conocido como una familia dentro de los espirituosos, pero Cognac solo se puede hacer en Cognac, que es el método de Cognac, en el método de destilación de Cognac, que consta de 2 destilaciones, donde salen esa Premier Chauffe que se le llama, y esa Bon Chauffe, para hacer 2 procesos de destilación que van subiendo desde prácticamente lo que suele estar un vino fermentado a unos 7-8 grados, luego pasa a unos 25 en esa primera destilación, y ya después de 25 ya se empiezan a establecer esa gama entre 60 y 72, que va a ser la que después le dé otro carácter distintivo, a diferencia de otras partes del mundo, de otros grandes productores de brandis del mundo, como puede ser ese uso de la madera de Limousin en este caso, ¿no? que es el más usado y el más conocido dentro de Cognac. Pero no salen a 60-70 grados. No, salen, la destilación sí que sale así, pero siempre hay que diluirlo un pelín para que la barrica no abrase, que eso lo hemos hablado en otras ocasiones, y después pasa un
un envejecimiento breve por esas barricas, que también tienen una particularidad, que es el leve tostado. Tiene un tostado muy leve, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, porque no quieren que esas notas, tanto del tueste como las vainillas que suelen salir, los frutos, toda la parte esta de las especias que suelen salir en ese tipo de barrica, que al final es un roble francés, pero que solo crece en unos bosques de coñac. No nos interesa o no les interesa tenerlos. Ha pasado un largo estudio, obviamente. Te cuenta que aquí en Cognac el primero que reconoce como tal es Luis XIV, que yo sé que a ti te gusta la historia, el Rey Sol. 70 y pico años estuvo el hombre en el reinado, pero eso hablamos del año 1685, y a partir de ahí han ido cambiando tuestes de barricas, cantidades, capacidades. Barricas de coñac son de 350 litros, eso es inamovible, y las barricas tienen que ser, como he dicho, de Limousin. Hasta el año 1909 no se crea no se protege esa zona, y ya en el año 36, que hubo una unificación en Francia, se pusieron todos de acuerdo. En España estábamos haciendo otra cosa en el 36, pero en Francia le pasó a champán y le pasa también a Cognac, que se crea la apelación de origen controlada, que es la que establece los parámetros del líquido que nos llega a día de hoy. Sí, como los habanos, que también tienen una denominación de origen, y hay que estar bajo esos parámetros. Eso es. Entonces, esa apelación de origen controlada te rige que hay seis subregiones donde se puede hacer el coñac. La central se llama Borderie, y luego nos vamos alejando conforme a unos círculos en un mapa, y cada una de esas partes, a pesar de ser la misma uva, que es la Ugni Blanc, se puede usar también Colombage, que no sé si te suena esa uva blanca, que sé que también alguna vez lo hemos hablado, y la Folle Blanc, mi francés es un poco, pero sí, creo que se llama así. Y esos tres tipos de uvas, unidos a que en cada una de las subregiones crecen de una manera que son más o menos propensas para tenerlas en un envejecimiento, hacen que se puedan crear muchos eau de vie, muchos agua de vida, como se les llama, para que se puedan mezclar entre ellos y te pueda dar muchas características muy diferentes en el conjunto. Entonces, hoy me parecía muy buena idea empezar primero con un ensamblaje o con una mezcla de muchos eau de vie de muchas partes, de esas de las que te menciono, para terminar con el cordon bleu. O sea, Martel no es de una zona determinada, utiliza uvas de estas distintas subregiones, sí, dentro de Cognac. A ver, hay 6 subregiones, pero principalmente se usan de las Borderies, que es las que mencionaba antes, del centro de Cognac, y luego la primera subregión que hay en la periferia, que se llama Grande Champagne, es la otra que también se puede usar. Sí que es verdad que puede haber algo en según qué referencias de la tercera, que es Petit Champagne, y luego entran 3 tipos de bois, que se llama el Fin Bois, el Bon Bois y el Bois Sordinaire, que se le llama a esta última. Sí que es verdad que la parte normalmente siempre nos encontraremos en Cognac, que esa parte de Grande Champagne de la que hablábamos al principio es la que tiene las mejores propiedades para que nos duren el tiempo. Entonces, cuando empezamos a clasificar por envejecimiento, empezamos a clasificar por los míticos VS, VSOP, que si quieres entramos después. Si nos encontramos ya estos coñacs que son de 10 años, a partir de 10 años, normalmente siempre suelen tener algo de Grande Champagne, perdón. ¿Sí? Bueno, unido al Borderie, que siempre el Borderie es el que le da el corazón de todo, y el que es el corazón de Martel, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a empezar por el VS, ¿lo probamos? Claro que sí. Lo hemos servido antes porque me parecía mejor oxigenarlo. Hemos llegado a esa conclusión entre los dos, ¿no? Para oxigenarlo lo máximo posible, y aquí este VS es la referencia de la primera categoría en cuanto al método de envejecimiento. VS es Very Special, quiere decir que tiene mínimo un envejecimiento de 2 años. ¿Y el resto de categorías? Y se le aplica un máximo también, porque a partir de 4 sería VSOP, que es Very Superior Old Pale,
Luego, después del VSOP, tenemos el XO, Extra Old, que sería a partir de 10 años. Hasta el año 2018 se hacía de hasta 6, o sea, a partir de 6, y luego cambió, es una pequeña regla que han cambiado de hace poco para establecer ese mínimo de 10 años, ese Extra Old. Hay una categoría ahí entre medias que es el XXO, que dicen que es de 14, pero no está del todo establecida, no está del todo reconocida, aunque sí que es bastante usada y ya cada vez más se pueden usar a partir de 14, 15, incluso de 20, y hay una categoría que ya se sale un poco de esa norma de los envejecimientos alrededor de 20 años, se llama Dash, que quiere decir como fuera de edad, o como que se establecen normalmente a coñacs que ya son muy superiores y muy longevos en el tiempo. De más de 20 años. Y más de 30 incluso. Qué bueno. Sí. Cuéntame cosas de este A ver, pues Martel VS. tenemos este Martel VS con una mezcla de bastantes eau de vie, sobre todo de la región de Borderies y de la subregión también de Grande Champagne, y tiene un envejecimiento mínimo de 2 años. Lo que se busca es la delicadeza de esta uva que tenemos, ¿no? De esta Ugni Blanc, que es principalmente, esto es todo Ugni Blanc, no tenemos otro tipo de uva, y se busca crear esa parte táctil y ese método de acercamiento, esa presentación a coñac. Creo que es de las mejores maneras con las que te puedes presentar en coñac, es con un VS así de fino y así de delicado. ¿Probamos? Que vemos que explota la especia en la boca al principio, pero luego se convierte en toda esta parte de mermeladas que lo hablábamos, ¿eh? Muy cremoso, muy untuoso, muy confitura, ¿verdad? Incluso te deja una nota balsámica al fondo, como si fuese algo de regaliz o tal, que es lo que lo hace esa parte de delicado. Me gusta esa parte de la especia porque la marca Bolívar en general y este Royal Coronas también tiene una pimienta que es muy marcada, que creo que le va a venir bastante bien. Sí. Un poquito de acidez. Sí, al final, una de las grandes características de tu materia prima en coñac, que es la uva, es la alta acidez. Y esa parte de... Pero está muy equilibrada, ¿no? Sí. No se va de madre, o sea, no. En el conjunto queda muy sedoso en la boca. Pero igual si las probamos antes de destilar... Mejor. No sé yo qué decirte. No, demasiado intenso. Con el tema de la acidez, sí. Qué bueno. Sí. Qué bueno. O sea, el VS, que hemos dicho que tiene 2 años. Un envejecimiento de 2 años. De 2 años. De Limousin, sí. Con limusina francesa, sí. Esa barrica característica, que me imagino que la denominación de origen también impone, sí. Que tiene que ser ese tipo de barrica con esas vainillas, esos tostados suaves, etcétera. Sí, que incluso cuando esa barrica sale de coñac para hacer otras producciones de destilado, se usa mucho, por ejemplo, en Escocia para los Highlands, los single malt de las Highlands. Se nota bastante como a los que somos consumidores de coñac o de brandys en general, se le puede notar bastante que es muy característico el Limousin, esa parte de la vainilla, la cremosidad. A veces las marcas te dicen notas de cata, ¿no? Nosotros siempre lo comentamos con mucha risa aquí en España, que te dicen, te recuerdan las fresas con nata, tal, y tú, bueno, igual fresas con nata. Bueno, eso es la percepción al final que tiene cada uno en esa educación olfativa y gustativa, en esos recuerdos que cada uno tenemos, y a uno nos puede llevar a una cosa y a otro nos puede llevar a otra, y todo el mundo está en lo correcto. Sí, totalmente. Igual llevarte eso, a esa parte de pasar por delante de una pastelería, esa parte de los... que te transporta. Que te transporta eso, esa parte golosa, que después se transforma muy bien en esa cremosidad que te deja y esa untuosidad que te deja el paladar, y que mira que lo bebo veces, pero hoy que tengo tan cerca el tabaco y tal, ya se me está viniendo como esa pequeña necesidad, ¿no? que tenemos. Oye, ¿y el XO es un VS con más tiempo en barrica o tiene un proceso diferente?
No, el X, al final la parte de clasificación por envejecimiento normalmente siempre te la dicta el tiempo, ¿no? Pero sí que hay diferentes casas en las que se pueden salir un poco de esa norma y hacer un extra del extra. ¿Qué quiere decir el extra del extra? Pues que no solo usan tu base del VS y te la dejan más tiempo, sino que te selecciono otros CRUs, otros territorios, y en este caso Martel tiene dos XO. Tiene Martel XO, que sigue un poco ese método más tradicional, con esta parte de grande champán, con eau de vie de muchas partes de Cognac, pero sí que este Cordon Bleu es una de las referencias que nunca podemos pasar de vista, es como volver a casa, es como sentirte un icono. Hay mucha gente, la empresa que al final es francesa, ¿no? La empresa de Pernod Ricard es francesa, y hay muchos franceses que te hablan desde esa parte emocional de cómo les representa el Cordon Bleu de Martel en general. ¿Por qué? Porque es solo Borderies, única y exclusivamente de Borderies, con lo que implica, con la dificultad que implica que sean muy longevos en el tiempo, y encontraron, Georges Martel en el año 1912 encontró una fórmula para que pudiésemos hacer un XO, un coñac que fuese mínimo de 10 años, pero solo de Borderies. Vale, Solo vale. de Borderies. En sistema estático, Sí. no es dinámico, soleras, criaderas, Estático. etcétera. Con lo cual ahí la parte de Los Ángeles tiene un punto importante de Sí, merma. parte de Los Ángeles muy parecida a todas las versiones de espirituosos con envejecimiento de Europa, no las no las del Caribe, que se disparan por muchos, pero sí que aquí tiene esa mítica merma del 2, el 3, el 4%, va dependiendo mucho del año. También porque las condiciones climatológicas te pueden ayudar mucho más o menos, pero normalmente en Cognac siempre suelen ser más estables y no hay tanta humedad, no tiene tanta humedad como nos puede pasar en otras partes del Caribe, incluso en Jerez, que también Sí. pasa en Jerez. En Jerez se pierde mucho más. No creo que sea, no tengo los datos, pero no creo que sea muchísimo más, como pasa en esa diferencia entre Escocia y Cuba, por ejemplo, con los rones, pero sí que tiene que haber mucha más merma en Jerez que en otros sitios. Oye, Adrián, una cosa. Sí. Los dos tienen el mismo grado alcohólico. Sí. Sin embargo, en nariz tengo un poquito, ligeramente, más sensación alcohólica en el VS que en el XO. ¿A qué se debe? Bueno, mira que a mí me pasa lo mismo y en realidad debería ser al revés. Por eso Debería ser me al está revés. sorprendiendo. Porque esta parte de este eau de vie, esta potencia de eau de vie, se ha integrado, todos los ésteres producidos por la destilación se integran mucho más y no se pierden tanto con ese nivel de microoxigenación que te da el paso del tiempo, ¿no? Esa parte de oxígeno, madera y tal. Aquí no está tan representado y parece, da la sensación de que también se busca un poco en Cognac. Esa parte de ese etanol, no llega a ser etanol porque no es una sensación de alcohol súper fuerte, pero No, nada. sí que se nota la potencia, que es de lo que habla. Entonces se ha integrado muy bien porque esa característica de la uva de Borderies te da esa sensación de potencia, porque después, a ver en la boca, si nos Vamos a pasa, probarlo. después la Seda. boca no tiene nada que ver con alcohol ni Nada. Sensación alcohólica cero. No es tan cremoso como el primero, como nos pasaba. Es un poquito con el más UBS. seco. Eso es, un pelín más seco. ¿Es para otro momento del día o otra parte de lo Un poquito abocado que también, frutos secos, puntitas especiadas también sutiles. Sí, sí. Pues Aquí la compota está un pelín más reflejada que al principio, sí. Sí. Pero sí que es verdad que esta sequedad que te pasa, se te extiende a todo el paladar, es muy diferente al VS, ¿no? Entonces esto es la máxima expresión de las Borderies y se usa. ¿Tú esa compota podrías decir que es de una naranja? Yo diría que de naranja, sí. Amarga, un poquito amarga, la naranja inglesa típica, esa mermelada.
porque Incluso me deja un poquito de esa acidez equilibrada, con un puntito de amargor también, aunque el fondo es dulzón, sin ser especialmente dulce. Y creo que va a ir bien con los matices que tenemos en este Royal Corona, que yo ya lo estoy encendiendo, así que si te apetece, A mí me encantaría. hazte tú mismo los honores. Ya sabes Gracias. que me gusta encender primero siempre y cortar después, para en esas primeras bocanadas, en esta parte que está en contacto con el oxígeno que se nos va a oxidar, ganar esos pequeños matices que no saturan en esta potencia de llama, no nos los va a saturar, y que sean más sabrosas y más placenteras. Y tenemos una marca de habanos ahora que, como su nombre y su imagen, como puedes ver, la imagen de Simón Bolívar, que es uno de los grandes personajes del siglo XIX en toda Latinoamérica, como uno de los grandes libertadores, y de hecho esta marca se cataloga como fuerte precisamente por ese carácter que tenía Simón Bolívar, de esa fortaleza, de esa resiliencia, de ser uno de los grandes personajes que, bueno, cambiaron la filosofía en todo Centroamérica, Sudamérica y Caribe incluso. Y fíjate, es una marca, no es tan antigua como Martell, son una marca más jóvenes del siglo XX, de principios del siglo XX, de 1902, que evidentemente hace homenaje, pues, a este personaje de Simón Bolívar, con esa fortaleza, con esa potencia que él impuso en su momento y que se ha trasladado a esta marca, aunque luego posteriormente, allá por mitad de la década de los 50 del siglo pasado, pues pasó a producirse como casa matriz en la casa de Partagás, y allí se sigue produciendo todavía. Ah, se produce en Partagás. La casa matriz, voy a darle candela para encenderlo bien, es Partagás. Hoy te he seguido así, ¿eh? Es una vitola, de referencia, como es el robusto, que es, como vitola de galera, es la vitola más consumida en el mundo, y su máximo exponente es el Partagás Serie de número 4, que también se produce en la misma casa matriz de Partagás. Y bueno, sabores muy terrosos, la tierra está, la turba está muy presente, un amargo muy equilibrado. Generalmente en habanos los tabacos de mayor fortaleza, salvo alguna excepción, el amargo que tiene es muy equilibrado, aunque en general todo el tabaco cubano se caracteriza por ser más dulce, porque tiene menos amargos, como es lógico. La planta, de forma natural, produce ese amargor que nos aporta la nicotina en el entorno de un 2% aproximadamente, casi como un café arábica, para hacer una comparación. La cafeína es también la que nos aporta el sabor amargo en el café. Terroso, cueros, frutos secos intensos, aunque también vamos a encontrar puntas de frutas maduras, que a mí también me llevan a las uvas pasas. La especia, aquí vamos a ir detectando pimienta de una forma intensa conforme vaya avanzando la combustión, pero es una pimienta que no es agresiva, no te invade, la boca, y con ese punto de amargo muy bajo hacen una fumada muy dulce. Esas canelas, las vainillas que también están presentes, esas puntas de mieles. No son muy intensas las puntas de mieles que tiene este tabaco, pero están presentes, evidentemente, y hacen una fumada realmente maravillosa. Y fíjate que pongo, por ejemplo, aquí a España, solamente nos llegan 3 vitolas de Bolívar, el Petit Coronas, la clásica Petit Coronas, que es una, junto con las Marevas, que tienen las mismas medidas, 42%, 29%, es de las vitolas que más marcas hacen dentro del portfolio de habanos. Pero este robusto concretamente a mí me parece una delicia. La cremosidad que va a ir cogiendo, empezamos un poquito más secos, que es lógico en este primer tercio, pero nos va a ir cogiendo cremosidad, cuero, café. A mí la parte de fruto seco hasta el principio me ha
Fíjate que es una almendra un poquito amarga, no en exceso, y yo diría que hasta incluso un poco tostada. Aquí está más presente en los cueros, esa parte de los cueros es más intensa, pero que se va a ir volviendo más cremosa, que esos cueros son los que nos aportan un poco esa sequedad y van haciendo una fumada intensa, porque estamos hablando de una fortaleza fuerte, muy dulce de fondo. Te hablo en líneas generales, con esa parte de la terrosidad, ese punto de un café natural con un poquito de acidez. Podemos encontrar, pero muy ligeras, muy ligeras, muy ligeras, alguna punta mineral también. Se va a desvanecer esa punta mineral a lo largo de la fumada. Debemos tener en cuenta que este primer tercio, que es donde va la punta de lanza de la hoja dirigida, cuando los maestros tabaqueros y los maestros torcedores colocan la hoja, que se coloca de una forma determinada, pero la cremosidad no va a ir subiendo a lo largo de la fumada, y yo voy a ir empezando ya a tomarlo. Yo te lo iba a decir. Primero con el VS, vamos a ver cómo va. Vamos a ver cómo va. Y yo creo que es mejor, sí, con el VS al principio, ¿no? Sí, vamos a darle, y si no, lo vamos alternando. Este es el juego de las sensaciones, de las armonías. Yo no sé a ti, pero a mí el VS de fondo me da unas puntas de cacao perfectas, que van a ir de maravilla con este... Y resalta mucho ahora con el humo, y resalta mucho ahora con esta bocanada del principio, que al final toda esa parte de la especia que puedes encontrar en una cata, o esa mínima parte de especia que puedes encontrar en una cata, se ve como un tanto saturada con la demás, y te deja toda la parte de los cacaos y tal. Y en la combinación es brutal, porque es chocolate, o sea, es un cacao, porque le baja el amargor, un poquito amargo que tiene este tabaco se lo suaviza, el cacao natural sale más potente, sin llegar a ser agresivo en la parte del amargo. Me sube también un poquito las vainillas y las maderas. En este caso a mí me lleva más a un cedro tostado, un cedro tostado, los cueros, esa punta de la materia prima de la uva que también está presente, pero una uva pasa sin llegar a ser especiada, sin llegar a ser picante, y me deja una sensación en boca redonda, nada agresiva, no tengo nada de alcohol en la boca, absolutamente nada. Bueno, y en el paso en garganta, por supuesto que tampoco, está muy equilibrado, muy bien integrado, y me sorprende también esa parte de la integración del alcohol, porque hay otros destilados que tú y yo conocemos y hemos hablado varias veces, que no tienen ese paso en barrica, estamos hablando de 2 años. Es decir, no ha tenido mucho más tiempo en ese redondeamiento, pero sin embargo no tengo la sensación alcohólica. Totalmente. Y eso al final te lo da el tratado de la materia prima también. Y esa manera de destilar... Pero eso es solo por cuando dices el tratado de la materia prima, entiendo que desde el momento de la recogida, la cosecha, etcétera, etcétera. Mucho. Y de la propia destilación como tal. Claro, la propia destilación, el alambique, el tipo de alambique de cobre, a las temperaturas que quieras también destilar, cuántas veces lo hagas, o el método que uses según cuántas veces lo hagas. Con Jackson 2, como hemos hablado al principio, y no es lo mismo pasar directamente de una pequeña fermentación de la uva a 50 grados, 60, 70 X, que también se pueden ver en muchas partes, sino que en coñac también casi todos los brandis lo hacen. Es un método progresivo para ir sacándole la máxima pureza en cuanto a la rectificación del... Pero influye mucho tener una destilación o 2 destilaciones. A ver, o sea, ¿en qué influye realmente? Yo ahí, a ver, hay muchas veces que se interpreta dentro, sobre todo lo vemos mucho en las ginebras y en el whisky irlandés, por ejemplo, también nos pasa que tienen una destilación más que sus homólogos, ¿no? Normalmente hay muchas ginebras que tienen 3 destilaciones, pero la ginebra es un mundo que el productor de la ginebra te compra la materia prima
a 96% y hay una destilación y luego usas dos, a veces se puede jugar un poco con eso, pero hay veces, o la mayoría de veces, se habla de una tercera destilación va ligada a la suavidad. Por eso, por eso te preguntaba. Aunque no tiene por qué. Porque hay una conciencia general que cuando tú más destilas, más elegancia, por decirlo de alguna forma. Menos agresividad. Eso es, menos agresividad. Es más suavidad, pero no tiene relación ninguna. Pero también puedes perder muchas... en ese camino te puedes perder otras muchas características que en realidad son las que se quieren conseguir para después con el añejamiento. ¿En qué sentido? En que en una tercera destilación, ya sabes que lo del método de las cabezas, las colas y tal, que al final lo que se aprovecha en la parte del centro, con la destilación, el corazón, se va perdiendo, o le puedes ir perdiendo algunos matices que después se te pueden resaltar cuando los pones con según qué tipo de madera. Entonces, ¿te interesa usar una destilación más para que sea más suave? Sí, pero igual para hacer algo mucho más joven, para que sea mucho más joven y que la madera solo te ayude a redondear las puntas que te puedan quedar, ¿no? En Irlanda sí que se usa esa tercera destilación mucho porque normalmente las barricas que se usan son robles de Jerez, en este caso, sin previo uso, pero sí que tienen ese método. No está pautado como tal, pero hay muchos grandes productores de Irlanda que compran las barricas en Jerez y se las llevan directamente sin haber pasado nada por allí, sin haber tenido nada en absoluto. Entonces, ¿va ligado a la suavidad? Sí, puede ir ligado a la suavidad, pero no hay una ciencia cierta. Eso es. Te digo, es que yo si destilo una tercera vez voy a conseguir, ¿qué tal? Sí, puede ir ligado a la suavidad, pero también pierdes mucho. Sí, aromas, matices, etcétera. Fíjate, con el XO me resalta más la pimienta que tiene el tabaco, sin llegar a ser agresiva, incluso que con el VS, pero me da una sensación como de más frescor en la boca. Sin embargo, la acidez que encuentro en el XO está más equilibrada que en el VS. Es decir, me baja la acidez, sabes que ayuda a refrescar, sí, pero ese puntito más arriba que me da de la pimienta del tabaco me da la misma sensación refrescante de salivar. El amargo se equilibra muchísimo, aunque es un amargo bajo el que tiene este tabaco. La parte de las melazas, de las mieles que tiene, de ese dulzor que tiene el tabaco cubano, me lo resalta también bastante más. Los cueros también están presentes y el cacao, es que me salen unas notas de cacao. Cacao y café, ¿no te pasa con el café? Sí, bueno, cacao, yo a veces, mira, una buena apreciación, porque hay veces que me lleva a cacao o me lleva a café, indistintamente. O sea, es un juego sensorial muy divertido. ¿Y crees que puede ser por el amargor o...? El amargo influye, evidentemente, pero yo hablo más de la combinación por el punto de la acidez, de lo que me aporta la materia prima, junto con el tabaco negro cubano. Yo juego con el cacao y con el café con tres factores, que es la acidez, el amargo, en el caso del café, el cuerpo. Y en el caso del cacao, la manteca del cacao, la untuosidad que nos aporta la manteca del cacao. Y hay veces que me lleva a un... A ver, es muy parecido, molecularmente también son muy parecidos. Es decir, me lleva unas veces a una cosa, me lleva unas veces más a un cacao a un café tipo Jamaica de altura, que no es tan ácido, que no tiene tanto cuerpo, que el amargo también es más equilibrado, y otras veces me lleva más a un cacao natural, evidentemente, pero del entorno del 60%, una cosa así, sin ser agresivo en la boca. Totalmente. Pero me dejan una película, el paladar lo tengo sedoso, no tengo nada de astringencia, aunque en un principio este tabaco es un poco seco y los brandis, los coñacs también son un poco secos, ¿vale? Pero sin embargo la sensación es muy cremosa en la boca. Totalmente. ¿Y dentro de la gama de Martell tenéis estos dos o tenéis alguna cosa más? Ah, no. Martell tiene, al final empieza en ese VS, luego le sigue el VSOP,
Después del VSOP se divide en dos XO, hay un XO que tiene todo lo que hablábamos antes. ¿Y el cordón bleu que tenemos ahora? Eso es, cordón bleu. Después de cordón bleu hay un XXO que se llama Chanteloup, que es como se llama la maison, que al final viene representada lo que es la portada en la botella. Ya son las botellas triangulares que vemos más típicas en ese tema de uso. Luego hay a veces sacan ediciones limitadas usando otro tipo de envejecimiento, de barricas u otro tipo de eau-de-vie diferentes, que las puedes encontrar muchas veces, sobre todo en los duty free, en los aeropuertos y tal, porque no suelen ser marcas o referencias que tengamos como tal. Hay una referencia en Dash que se llama el Log de Jean Martel, que es una referencia que puede tener mínimo de envejecimiento de unos 100 años. 100 años. Sí. Ahí la merma tiene que ser 90, brutal. Sí, claro, eso hablamos de ir aprovechando. Es un elixir. Sí, totalmente, elixir. Y luego tiene una edición también, una edición que ahora no existe en el mercado, pero se creó también para este momento, que es una edición en una atmósfera también de humo y de cohiba en este caso. Bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Sí, se hizo una referencia, se llama Martel Cohiba, que no tiene un método de envejecimiento como tal, o sea, es establecido, pero sí que es una atmósfera de cohiba y también es el diseñado para este momento que estamos también disfrutando, o según para qué momento. Cuando lo tengamos que probar, profundizaremos a cuál le viene mejor, ¿no? Yo te cojo el guante que acabas de lanzar. Yo no he dicho nada. Y invitamos a todos nuestros amigos a que prueben los Martels. Si es como un Bolívar Royal Coronas, mejor que mejor. Realmente es espectacular. Yo lo acompañaría con una oncita de chocolate. Yo he mirado un par de veces así para hablar. Iría brutal. Iría brutal con una oncita de chocolate. Y os emplazamos al próximo episodio, al próximo capítulo de Habanos y compañía. Así que muchas gracias a todos y muy buenos humos. Buenos humos. Salud. Salud.